La lectura de un testamento no es un simple acto administrativo. Es la apertura de una caja de resonancias donde se concentran secretos, ambiciones, resentimientos y esperanzas largamente contenidas. Y en este episodio de Sueños de Libertad, el testamento de Don Pedro no solo se convierte en un documento legal, sino en un detonante emocional que sacude a todos los presentes y reconfigura, con la brusquedad de un terremoto, el mapa de las alianzas familiares y empresariales. El aire en la casa de los Carpena se vuelve denso, pesado, porque cada palabra escrita por el difunto empresario se transforma en sentencia inapelable, en eco de su voluntad que nadie puede revertir. Mientras tanto, en los alrededores de la colonia, Isabel, que ya había sido expulsada con desprecio por Gema, no logra despegarse del lugar donde tantas dudas se han sembrado en su interior. Su mirada persigue a Gabriel desde la distancia, como un halcón que no pierde de vista a su presa. Lo ve conversar con Tasio y, en ese cruce de palabras, percibe algo que desgarra la venda de sus ojos. La verdadera identidad de su prometido, el abogado que había tejido en torno a ella una red de medias verdades y promesas envenenadas. El desconcierto la golpea primero como un frío inesperado y luego se convierte en furia, en un ardor que la lleva a encararse con Gabriel. No hay vuelta atrás, la máscara de él se resquebraja. Gabriel intenta salir del paso con excusas, con justificaciones que en otro tiempo hubieran surtido efecto. Pero Isabel ya no es la mujer confiada que solía admirar su seguridad. Ahora es una testigo que ha desenmascarado su teatro de manipulación. Lo mira con desdén, lo reta, le hace saber que sus palabras no bastan para aplacar la decepción. Y Gabriel, por primera vez en mucho tiempo, siente el vértigo del pánico. Porque si Isabel decide contar lo que sabe, toda su estrategia de derribar a los de la reina se desmorona de golpe. Se percibe en sus ojos la lucha interna entre el orgullo y la desesperación. El eco de esta confrontación resuena en la fábrica y en las casas vecinas, aunque nadie más haya presenciado la escena. Gabriel se refugia en María, como quien busca sombra en medio de un incendio. Ella lo escucha, lo observa, y pese a la compasión que a veces leite en sus gestos, lo aconseja con la frialdad de quien entiende que en este juego de poder los sentimientos solo sirven como armas. Si quieres recuperarla, tendrás que usar el amor como tu anzuelo, parece sugerirle. Y esas palabras se clavan en la mente de Gabriel. Manipular a Isabel a través de sus emociones es la única salida. No hay otro recurso si no quiere perderlo todo. En paralelo, Marta toma una decisión que tambalea el equilibrio en Perfumerías de la Reina: apartarse de la empresa. Lo hace con una mezcla de serenidad y tristeza, como quien se arranca de un lugar donde ya no se siente parte. Damián y Pelayo, sorprendidos, intentan convencerla de lo contrario, pero terminan comprendiendo que su determinación es férrea. No obstante, acuerdan con ella una versión pública más digerible. Dirán que se aparta para apoyar la carrera política de Pelayo. Una mentira piadosa, una máscara que intenta protegerla de habladurías, aunque todos sepan que la verdad leí bajo la superficie. La tensión alcanza su punto más álgido en la reunión convocada para la lectura del testamento de Don Pedro. Digna, Irene, Cristina y Claudia se sientan alrededor de la mesa, conscientes de que cada palabra que se pronuncie abrirá nuevas heridas. El notario despliega el documento y comienza a leer. Y lo que parecía un trámite se convierte en un jarro de agua helada. Las acciones de Perfumerías de la Reina pasan a manos de Cristina, la sobrina del difunto. Nadie esperaba un movimiento tan drástico. Claudia, por su parte, no recibirá títulos ni propiedades, sino una renta vitalicia de 9.000 pesetas mensuales. Irene hereda la mansión de Toledo, pero la casa de Madrid es donada a las monjas. Y para Digna, la viuda, no hay fortuna material, sino una carta que contiene la confesión firmada de Jesús. Un papel que, lejos de darle consuelo, la arroja a un abismo de contradicciones. La reacción de Digna es visceral. Quema la carta, como si el fuego pudiera borrar también las culpas y los recuerdos. Pero el peso de la verdad sigue sobre sus hombros, y en un momento de honestidad, decide confesárselo a Irene. Lo que ocurrió con Jesús, lo que siempre había intentado enterrar bajo capas de silencio. Irene, conmovida y atormentada, comprende que no puede callar más. Su siguiente paso será hablar con Damián, buscar respuestas, remover el pasado de aquella noche fatídica en que murió Don Pedro. Es una cadena de revelaciones que nadie puede detener ya. Mientras todo esto sucede en los salones cargados de secretos, en la tienda, Gema busca oxígeno para la colonia Pasión Oculta.
Propone una campaña televisiva con la actriz Emma Govantes como imagen del producto. Carmen, al mando temporal de la empresa, no está del todo convencida, pero cede. Es una decisión estratégica que busca revivir ventas, aunque detrás leí la ambición de demostrar que puede dirigir con firmeza en ausencia de Marta. La jugada mediática abre un nuevo frente en la competencia de poder dentro de la fábrica. En la cantina, Tasio y Claudia se despiden de Gaspar, quien había decidido traspasar el negocio. Sin embargo, en su mirada hay vacilación. Parece que sus sentimientos lo hacen dudar de abandonar definitivamente. Esa despedida, teñida de nostalgia y dudas, se convierte en otro hilo suelto dentro de la maraña de tensiones que envuelve a todos los personajes. Gabriel, sin darse un respiro, se prepara para volver a encarar a Isabel. Ella, firme, está dispuesta a llamar a los de la reina para contarles toda la verdad. Es el momento más crítico. Pero Gabriel despliega la táctica que María le ha aconsejado. Un discurso envenenado de arrepentimiento y amor. Con su magnetismo, logra manipularla una vez más, apagando la chispa que podía haber hecho explotar sus secretos. Lo consigue, pero el precio es alto. Cada victoria de este tipo lo deja más vacío, más dependiente de una farsa que tarde o temprano se volverá contra él. El silencio después de la lectura del testamento pesa como una losa. Las miradas se cruzan, cargadas de reproches ocultos, y cada palabra no dicha se convierte en un grito interior. Cristina no sabe si sentirse honrada o aterrada por la responsabilidad de heredar las acciones de perfumerías de la reina. Se siente fuera de lugar, casi intrusa, y sin embargo es consciente de que don Pedro la ha elegido a ella por encima de todos los demás. Es un gesto de confianza, pero también una carga que la expone a la envidia y al resentimiento de los suyos. Claudia, en cambio, finge serenidad al escuchar lo de la pensión vitalicia, pero sus ojos la traicionan. Esperaba más, una prueba de afecto que se materializara en propiedades, no en una renta que la relega a un segundo plano. Y la peor herida la lleva Irene, que aunque hereda la mansión de Toledo, siente que su vínculo con don Pedro se reduce a ladrillos y paredes vacías. La casa de Madrid, destinada a las monjas, es como un recordatorio de que ni siquiera el espacio físico donde compartió momentos tiene ya sentido para ella. La más devastada, sin embargo, es digna. La carta firmada por Jesús, la confesión que tanto temía, se convierte en un espejo en el que no soporta mirarse. El fuego devora el papel, pero no logra borrar la verdad que la persigue. Su decisión de contárselo a Irene nace de un impulso de redención, pero también de la necesidad de compartir un peso insoportable. Irene recibe esa confesión como una descarga eléctrica. De repente, todo su mundo se reordena, y el impulso de ir en busca de Damián se convierte en su nueva obsesión. Quiere saber, necesita entender qué ocurrió exactamente la noche en que don Pedro exhaló su último suspiro. No puede seguir siendo espectadora de medias verdades, la exigencia de claridad la arde por dentro. En otro rincón de la historia, Gabriel busca recomponerse de la herida que Isabel le ha infligido con su desconfianza. El pánico se le ha colado en los huesos y, aunque intenta ocultarlo bajo su habitual fachada de seguridad, María lo conoce demasiado bien como para dejarse engañar. Lo escucha con paciencia y luego, con frialdad calculada, le recuerda que el amor es su arma más poderosa. Gabriel lo sabe, Isabel es vulnerable, y si logra apelar a sus sentimientos, todavía puede salvar el entramado que con tanto esfuerzo ha construido para derribar a los de la reina. Lo que le duele no es la mentira que debe repetir, sino la certeza de que se está convirtiendo en prisionero de sus propias trampas. Manipular a Isabel es una victoria amarga, porque cada palabra que pronuncia en su juego de seducción resuena en su interior como una traición a lo que pudo haber sido un amor auténtico. Cuando Begoña y Julia irrumpen en el despacho, el clima se enrarece. La niña, inocente, interrumpe a Gabriel en el peor momento, justo cuando prepara su discurso para Isabel. La tensión acumulada estalla, y Gabriel, incapaz de controlar su frustración, termina pagándolo con Julia. El gesto, aunque breve, revela la grieta en su máscara. Ese hombre calculador y carismático también puede perder los estribos y mostrar su lado más oscuro. La reacción de Begoña es inmediata. Su mirada de reproche lo atraviesa como un cuchillo. Pero lo que más pesa es la sombra que esa escena deja en la conciencia de la niña, que percibe de manera instintiva que el mundo de los adultos está lleno de secretos y miedos que no comprende. La vida en la fábrica tampoco se detiene. Gemma, siempre con la mirada puesta en el futuro, lanza la idea del anuncio televisivo para relanzar Pasión Oculta.
La elección de Emma Govantes como imagen es arriesgada pero brillante desde el punto de vista publicitario. Carmen, aunque dudosa al principio, acepta, consciente de que necesita dar un golpe de efecto para mantener el control de la empresa. Este nuevo proyecto se convierte en un símbolo. Una fábrica que, pese a estar sacudida por conflictos internos, sigue buscando reinventarse, mantenerse en pie en medio del huracán de las disputas familiares y los secretos revelados. En la cantina, Tasio y Claudia protagonizan una escena cargada de melancolía. Gaspar, con la decisión de traspasar el negocio, parece despedirse de una parte de sí mismo. Pero la manera en que titubea, en cómo sus manos tiemblan al entregar las llaves, revela que su voluntad no es firme. Es como si aún necesitara un motivo, una razón para quedarse. La despedida, más que un cierre, se convierte en una interrogación abierta, un futuro en suspenso. Claudia lo observa con ternura, consciente de que detrás de la dureza de Gaspar late un corazón incapaz de desprenderse por completo de lo que ama. Marta, entretanto, camina sobre el filo de su propia decisión. Dejar la empresa no es solo un cambio laboral, es una ruptura con una parte esencial de su identidad. Pelayo, aunque la apoya, siente en lo más hondo que este paso la aleja de su lugar en la familia. Y Damián, atrapado entre el respeto por la autonomía de su hija y el temor a perder su fuerza en la empresa, se debate en silencio. La excusa pública de que Marta se retira para centrarse en la carrera política de Pelayo funciona como una venda superficial. Pero la herida, la verdadera, queda abierta en la intimidad de los suyos. El clima se intensifica cuando Isabel, decidida a revelar todo lo que sabe, toma el teléfono para llamar a los de la reina. El instante es crucial. Gabriel siente cómo el suelo se abre bajo sus pies. Está a un segundo de perder el control absoluto de la situación. Entonces, despliega la estrategia que María le inculcó. Se muestra vulnerable, suplica, pide perdón, habla de amor con una pasión fingida pero convincente. Isabel, desgarrada entre la furia y los sentimientos que aún guarda por él, titubea. Su rabia se enfrenta a su necesidad de creer. Y Gabriel, como un actor consumado, aprovecha esa grieta para entrar. La manipula, la envuelve en palabras de arrepentimiento que parecen sinceras. Y aunque Isabel no termina de ceder por completo, apaga la chispa que podía haberlo destruido. Gabriel respira, pero en su interior sabe que esta victoria es solo temporal. La cuerda se está tensando demasiado. El eco de las últimas voluntades de don Pedro sigue resonando en cada rincón de la casa. Aunque la lectura del testamento ya ha concluido, sus consecuencias apenas empiezan a desplegarse como ondas en un estanque después de lanzar una piedra. Cada personaje digiere a su manera el golpe recibido. Cristina, la nueva heredera de las acciones de perfumerías de la reina, intenta mostrarse serena, pero dentro de ella se libra una tormenta. No puede evitar sentirse extraña, intrusa, porque sabe que ese poder adquirido no solo la coloca en el centro de la empresa, sino también en el punto de mira de todos los que soñaban con ese control. Los pasillos de la fábrica, que hasta ayer eran un espacio de trabajo compartido, ahora se convierten en un campo minado donde cada sonrisa puede ocultar una puñalada. Claudia, que ha recibido una pensión vitalicia, se enfrenta a un conflicto silencioso. Sabe que 9.000 pesetas al mes no son poca cosa, pero también siente que esa asignación es una forma de apartarla, de silenciarla, de convertirla en un satélite sin protagonismo. Se esfuerza en mantener la compostura, pero cuando se queda sola, las lágrimas le caen como un torrente incontenible. Irene, por su parte, aunque heredera de la mansión de Toledo, recibe el peso de la confesión de Digna como si se tratara de un veneno. No logra concentrarse en el valor material de su herencia, porque las palabras de Digna la persiguen con una crudeza insoportable. Saber la verdad sobre Jesús no es un regalo, es una condena que la obliga a actuar. Y esa acción, inevitablemente, la conduce hacia Damián. Digna, en cambio, queda atrapada en una paradoja. Ha quemado la carta de Jesús, pensando que así eliminaría el dolor, pero la culpa se le pega a la piel como el humo de aquel papel ardiendo. Camina por la casa como un fantasma, incapaz de hallar alivio. La confesión que compartió con Irene la expone más que nunca, y siente que en cualquier momento su mundo se derrumbará. Su silencio, convertido en cenizas, no le da paz, sino que la hace aún más vulnerable. Mientras tanto, Isabel se mantiene en los alrededores de la colonia, como un espectro vigilante. La traición de Gabriel la ha dejado en carne viva, pero su corazón todavía late con contradicciones. Lo espía,
Lo observa con el ansia de quien necesita respuestas, y cada gesto de él le provoca una mezcla de rabia y nostalgia. Gabriel, consciente de que ella aún no lo ha desenmascarado públicamente, camina sobre un alambre invisible. Cada palabra, cada decisión, es un movimiento calculado para ganar tiempo. Su conversación con María, su desahogo en ella, lo ha reorientado hacia la manipulación emocional. Y en cuanto ve a Isabel titubear, su instinto de depredador despierta. Sabe que tiene una última oportunidad de retenerla a su lado. Lo intenta con súplicas, con lágrimas, con un arrepentimiento tan bien fingido que casi roza lo verosímil. Isabel vacila, y en ese titubeo Gabriel percibe un respiro, una tregua momentánea. En la fábrica, la vida laboral sigue latiendo con la intensidad de siempre, aunque bajo un nuevo aire de incertidumbre. Gemma se entrega con pasión a la idea del anuncio televisivo. Contactar con Emma Govantes es una jugada ambiciosa que busca reposicionar Pasión Oculta como un producto de prestigio, capaz de conquistar no solo el mercado local sino también el nacional. Carmen, aunque dudosa, acepta. Ella entiende que la empresa necesita un golpe de imagen para sobreponerse a las turbulencias internas. Su aceptación, sin embargo, no es solo un gesto de confianza hacia Gemma, sino también una manera de afirmar su autoridad en ausencia de Marta. Lo hace con el aplomo de alguien que sabe que cada decisión será juzgada con lupa. En la cantina, la despedida entre Tasio, Claudia y Gaspar está impregnada de una tristeza casi tangible. Gaspar había tomado la decisión de traspasar, pero en su interior las dudas hierven. La cantina no es solo un negocio, es su vida, su refugio, el lugar donde ha compartido alegrías y penas con quienes lo rodean. Tasio lo percibe y, aunque intenta animarlo con palabras de aliento, siente que ese adiós tiene más sabor a pausa que a final definitivo. Claudia, con su ternura habitual, se despide de Gaspar con la intuición de que tarde o temprano volverá a encontrarse con él detrás de la barra. Esa despedida se convierte en un símbolo de todo lo que en el pueblo parece estar en constante transformación, siempre al borde de la pérdida y el reencuentro. Marta, en su casa, se enfrenta al silencio que sigue a su decisión de dejar la empresa. Pelayo, aunque la apoya de palabra, la mira con ojos inquietos, consciente de que ese paso podría cambiar su relación. La mentira pactada sobre su dedicación a la carrera política de Pelayo funciona hacia el exterior, pero en la intimidad el vacío se hace sentir. Marta siente que se ha amputado a sí misma de una parte fundamental de su vida, y aunque quiere creer que lo hace por el bien de todos, la nostalgia ya comienza a morderle el corazón. El nudo dramático se concentra de nuevo en Isabel. Está a punto de llamar a los de la reina, de revelarles todo lo que sabe sobre Gabriel. Es un momento de tensión máxima, un segundo suspendido en el aire. Gabriel, al verla decidida, siente cómo la angustia le oprime el pecho. Entonces, desplegando todas sus armas, se abalanza sobre la fragilidad emocional de Isabel. La envuelve en palabras dulces, en recuerdos compartidos, en promesas de redención. Le dice lo que necesita escuchar, lo que ella en lo más profundo de su corazón aún anhela creer. Isabel, dividida entre la razón y el sentimiento, titubea. Y en ese titubeo, Gabriel triunfa. Su manipulación funciona, aunque sabe que la cuerda está al borde de romperse. La mantiene callada, por ahora, pero cada vez que la convence siente que la distancia entre ellos es más insalvable. El capítulo se cierra con Gabriel, exhausto, mirando su reflejo en un espejo. Ve en su propio rostro a un hombre que ya no reconoce. Isabel, por su parte, guarda el teléfono en el bolsillo, pero sus ojos arden con la sospecha de que tarde o temprano tendrá que hacer lo que su corazón y su conciencia le reclaman. La tensión queda suspendida, como un hilo invisible que amenaza con romperse en cualquier momento. Y el espectador sabe que cuando lo haga, nada volverá a ser igual. El amanecer después de la lectura del testamento trae consigo un aire enrarecido. La calma de las calles contrasta con la tormenta interior que cada personaje arrastra. La herencia de don Pedro no solo ha dejado bienes materiales, ha dejado también un campo de batalla emocional donde cada uno pelea con sus propios fantasmas. Cristina, en apariencia fortalecida con su nuevo papel de heredera de las acciones de la empresa, se siente atrapada. La fábrica que antes era un lugar de trabajo, ahora es un campo de minas donde cada gesto será examinado, donde cada decisión será interpretada como favoritismo o traición. Su mirada, hasta ayer inocente, ahora refleja la conciencia de estar en el centro de un huracán. Claudia,
Aunque intenta convencerse de que la pensión vitalicia que ha recibido es un gesto de cariño de don Pedro, siente una herida invisible. Lo que esperaba era reconocimiento, un lugar claro en la memoria del difunto, no un cheque mensual que parece comprado con la indiferencia. Su sonrisa pública esconde un desgarro silencioso, porque sabe que nadie podrá entender lo que duele sentirse apartada de la verdadera herencia emocional de una familia. Irene, en su mansión de Toledo recién heredada, camina entre las habitaciones vacías con un nudo en la garganta. La confesión de Digna sobre Jesús resuena en cada rincón, como si las paredes mismas le devolvieran las palabras de aquella revelación. No puede disfrutar del legado porque lo que ha recibido es una herida abierta. Decide que no puede cargar sola con la verdad y busca a Damián. El recuerdo de la noche en la que murió don Pedro la consume. Quiere reconstruir cada detalle, arrancar de la memoria de Damián lo que aún guarda bajo llave. Es un impulso que mezcla la necesidad de justicia con el deseo de sanar, aunque sepa que ese camino la puede llevar a perder la poca paz que le queda. Digna, por su parte, se hunde cada vez más. Ha quemado la carta, pero las llamas no consumen la culpa. Su rostro se refleja en los espejos de la casa como si fuera el de una extraña, alguien que no reconoce. Vive entre susurros de acusaciones imaginarias, como si todos pudieran leer en sus ojos el secreto que intentó enterrar. Compartirlo con Irene no la libera, al contrario, ahora siente que el peso se ha multiplicado porque la verdad circula, corre el riesgo de expandirse y destruirla por completo. Gabriel intenta sostener la ilusión de que aún controla la situación, pero Isabel, a pesar de haber cedido momentáneamente a su manipulación, ya no es la misma. La semilla de la desconfianza ha germinado y crece en silencio. Cuando él se le acerca con gestos cariñosos, ella siente un escalofrío. El amor y el recelo conviven en su pecho como dos fuegos opuestos que se consumen entre sí. Gabriel lo percibe y, por eso, cada vez que abre la boca para convencerla, se vacía un poco más de sí mismo. María lo observa desde la sombra, consciente de que su consejo de usar el amor como arma es un camino sin retorno. Se siente casi verdugo de un hombre que, sin saberlo, está cavando su propia tumba emocional. En la fábrica, la llegada de Emma Govantes para ser la imagen del nuevo anuncio de pasión oculta despierta una expectación inusitada. Los trabajadores murmuran, algunos emocionados, otros incrédulos, al ver cómo la empresa se lanza a un proyecto tan ambicioso en medio de tantas turbulencias internas. Carmen, con gesto firme, organiza los preparativos. Sabe que necesita resultados rápidos si quiere consolidarse como figura de poder, aunque sea de forma temporal. Gemma sonríe con discreción, porque ve en ese anuncio la oportunidad de demostrar que sus ideas no son simples caprichos juveniles, sino apuestas estratégicas. La fábrica respira un aire nuevo, pero bajo esa superficie de ilusión todavía laten las tensiones que la herencia de don Pedro ha desatado. La cantina, en cambio, se convierte en un espacio de despedidas y dudas. Gaspar acaricia con la mirada cada rincón como si quisiera grabarlo en su memoria. Sus manos se aferran al mostrador, incapaces de soltar del todo ese pedazo de vida. Tasio, fiel a su estilo, le ofrece palabras de ánimo, pero en su voz hay un matiz de tristeza. Sabe que Gaspar no está preparado para decir adiós. Claudia, atenta, capta cada gesto, cada mirada que revela el apego del hombre al lugar. La despedida no es definitiva, y todos lo intuyen. La cantina sigue siendo un refugio que quizás, en el último momento, Gaspar no podrá entregar. Marta y Pelayo, en su intimidad, enfrentan la tensión de la mentira pactada. Ella repite para sí misma que dejar la empresa es lo mejor, que se trata de un sacrificio necesario. Pero cada vez que cruza la mirada con su padre o con sus hermanos siente un vacío que le carcome. Pelayo intenta ofrecerle palabras de apoyo, pero en lo más profundo de su corazón leid la duda de si este paso los unirá o, por el contrario, los alejará. El matrimonio, ya marcado por tensiones políticas y familiares, entra en una nueva etapa de incertidumbre. El clímax vuelve a situarse en Isabel. Con el teléfono aún en el bolsillo, camina por los alrededores de la colonia, sabiendo que tiene en sus manos el poder de hundir a Gabriel con una sola llamada. Su respiración es agitada, sus pensamientos un torbellino. Gabriel, desesperado, la sigue con palabras cargadas de pasión y supuesta sinceridad. Le recuerda momentos compartidos, le habla de futuros que podrían tener juntos, intenta pintar con colores brillantes un lienzo que en realidad está manchado de sombras. Isabel lo escucha, pero en su mirada se percibe un muro que ya no se derrumba con facilidad.
Gabriel consigue, por ahora, apagar la chispa de la traición, pero en el fondo sabe que ha sembrado en ella una desconfianza imposible de erradicar. Cada manipulación es una victoria frágil, destinada a desmoronarse tarde o temprano. La cámara invisible de la historia nos deja con Gabriel solo, otra vez frente a un espejo, como si buscara en su reflejo el rastro del hombre que alguna vez fue. Pero lo que ve es un desconocido, alguien consumido por la necesidad de sostener un plan que lo devora por dentro. Isabel, en otro lugar, aprieta con fuerza el teléfono entre sus manos. No ha hecho la llamada, pero sabe que tarde o temprano lo hará. Y en ese silencio tenso, el espectador entiende que la verdad, aunque demorada, terminará por estallar como un trueno que nadie podrá silenciar. Las horas siguientes a la lectura del testamento se convierten en un campo de batalla silencioso. Cada personaje carga con un fardo invisible, y aunque los pasillos y las calles de la colonia parecen calmos, la tensión se respira en cada gesto, en cada palabra contenida. Es como si la última voluntad de don Pedro hubiera desatado una tormenta que ninguno sabe cómo aplacar. Cristina camina por la fábrica con el documento todavía fresco en la memoria. Ser la heredera de las acciones es un triunfo que ni siquiera ella esperaba. Pero esa herencia es un arma de doble filo. Por un lado la coloca en el centro del poder, y por otro la convierte en blanco de recelos y sospechas. Las miradas de algunos trabajadores cambian al verla, como si su rostro llevara ahora estampada la palabra autoridad. Y ella, que nunca se había sentido cómoda bajo el peso de los focos, experimenta una mezcla de orgullo y miedo. La voz de don Pedro parece resonar en su cabeza, como si desde el más allá le hubiera dejado no solo acciones, sino también la obligación de defenderlas. Claudia, en cambio, se derrumba cuando está sola. 9.000 pesetas mensuales no son poca cosa, pero la pensión vitalicia le sabe a limosna. Se siente reducida, apartada de la verdadera herencia emocional y empresarial de los Merino. A los ojos de los demás intenta mantener la compostura, pero en su interior sangra la herida de no haber sido reconocida como esperaba. En sus lágrimas hay un sabor a derrota que la persigue, como si la vida le hubiera recordado que no siempre basta con ser leal para recibir lo que se desea. Irene recorre la mansión de Toledo con pasos vacilantes. La herencia material no logra consolarla, porque las palabras de Digna resuenan en su interior como un eco interminable. Saber la verdad sobre Jesús no es un alivio, es un castigo que la arrastra hacia el pasado con una fuerza incontrolable. Decide buscar a Damián, porque siente que solo él puede darle las respuestas que necesita. En su mente repite una y otra vez la escena de aquella noche en que don Pedro murió, como si al reconstruirla pudiera arrancar de las sombras la claridad que tanto ansía. Digna, mientras tanto, se hunde cada vez más en un mar de culpas. Ha intentado enterrar la verdad bajo las llamas que devoraron la carta de Jesús, pero el fuego no ha hecho más que intensificar el peso de su secreto. Sus pasos son erráticos, su mirada vacía, como la de alguien que ha perdido la brújula. La confesión a Irene, lejos de liberarla, la ha expuesto todavía más. Ahora sabe que la verdad circula, que puede expandirse y atraparla de nuevo. Gabriel, atrapado entre la máscara y la verdad, siente que el mundo se le desmorona. Isabel, aunque manipulada, ya no es la misma mujer confiada que lo admiraba. Sus ojos reflejan la semilla de la desconfianza, y esa semilla crece cada vez que él intenta acercarse con palabras dulces. El pánico se convierte en su compañero constante. Busca refugio en María, que lo escucha con calma y le recuerda que el amor es el anzuelo más poderoso. Pero incluso cuando sigue su consejo y manipula a Isabel con discursos cargados de emoción, siente que cada mentira lo consume un poco más. En sus reflejos en los espejos ya no se reconoce. Lo que ve es un hombre vacío, prisionero de su propio juego. La llegada de Emma Govantes a la fábrica para ser la imagen del anuncio de pasión oculta es recibida con expectación. Gemma, radiante, organiza todo con precisión, convencida de que este golpe mediático devolverá a la colonia al lugar que merece. Carmen, aunque al principio dudaba, se involucra con la firmeza de quien sabe que necesita resultados visibles para consolidarse como líder. El anuncio se convierte en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en medio de la tormenta la fábrica puede reinventarse y sobrevivir. Pero bajo esa capa de ilusión, los trabajadores sienten la sombra del testamento. Las tensiones familiares se cuelan en cada rincón, en cada decisión aparentemente inocente. En la cantina, Gaspar no consigue desprenderse de la nostalgia. Sus manos acarician el mostrador como si intentaran aferrarse a lo que está a punto de perder.
Tasio y Claudia lo rodean con palabras de ánimo, pero en su mirada se nota que la despedida no es definitiva. Gaspar no puede soltar tan fácilmente lo que ha sido parte de su vida. La cantina sigue siendo un pedazo de su corazón, y aunque hable de traspasarla, nadie cree que sea capaz de hacerlo del todo. Marta, en su intimidad con Pelayo, lucha con el vacío que ha dejado su decisión de abandonar la empresa. El acuerdo de justificarlo como un gesto hacia la carrera política de su marido es solo una máscara. Ella sabe que se ha arrancado una parte de sí misma, y aunque intenta convencerse de que es por el bien de todos, siente un dolor punzante cada vez que recuerda la fábrica. Pelayo, aunque le ofrece palabras de apoyo, no logra esconder el miedo de que este paso los distancie más. Su matrimonio, ya marcado por tensiones, entra en un terreno aún más incierto. El clímax llega cuando Isabel, con el teléfono en la mano, está a punto de llamar a los de la reina para revelar toda la verdad sobre Gabriel. La tensión es insoportable. Gabriel, desesperado, despliega todo su arsenal emocional. Lágrimas, súplicas, promesas de amor eterno. Pinta un futuro lleno de colores brillantes, aunque detrás se esconda un lienzo manchado de sombras. Isabel vacila. El amor y la traición se entrechocan en su pecho como dos fuerzas irreconciliables. Finalmente, guarda el teléfono, pero sus ojos arden con la sospecha. Gabriel respira aliviado, pero en el fondo sabe que la cuerda se tensa más cada vez. La escena final lo muestra a solas, mirándose en un espejo, con un rostro que ya no reconoce. Isabel, en otro lugar, aprieta el teléfono con fuerza, consciente de que su silencio es temporal. La verdad, aunque pospuesta, está destinada a estallar, y cuando lo haga, el mundo de Gabriel se derrumbará sin remedio. La herencia de don Pedro sigue siendo como una piedra arrojada en un lago. Las ondas se expanden sin cesar, alcanzando a todos los personajes, aunque algunos intenten fingir que nada ha cambiado. La fábrica, la cantina, las casas, todo parece igual en apariencia, pero la atmósfera está impregnada de un silencio espeso, como si los muros mismos guardaran secretos que se niegan a permanecer ocultos. Cristina, heredera de las acciones, comienza a notar que su vida ha dado un giro radical. Antes caminaba entre los trabajadores como una más, pero ahora cada paso suyo despierta miradas distintas. Respeto en algunos, resentimiento en otros, sospecha en casi todos. Ella siente el peso de los ojos clavados en su espalda, y aunque intenta mostrarse firme, en su interior vibra la inseguridad. ¿Podrá estar a la altura? ¿O su herencia no es más que una trampa póstuma de don Pedro para desatar la discordia? Su rostro refleja ese conflicto. La determinación de cumplir con el legado y la fragilidad de quien nunca se sintió destinada a ocupar el centro del poder. Claudia, en cambio, se enfrenta a la amarga sensación de haber sido desplazada. La pensión vitalicia la protege materialmente, pero la humilla emocionalmente. Se siente tratada como alguien a quien se quiere acallar con dinero. Y cada vez que lo recuerda, la rabia le quema por dentro. En la cantina, su tristeza se entremezcla con la incertidumbre de Gaspar, que no logra desprenderse del lugar que lo ha visto crecer. Ambos, en silencio, se reconocen en la melancolía. Él incapaz de dejar atrás su negocio, ella incapaz de aceptar que la vida la ha relegado a un rincón. Irene se convierte en una figura de búsqueda. La confesión de Digna sobre Jesús la persigue como un fantasma que no la deja dormir. Su obsesión por hablar con Damián se vuelve incontrolable. En cada rincón de la mansión heredada siente la presencia de don Pedro, no como un legado, sino como un espectro que exige respuestas. Sus pensamientos la empujan a la confrontación. Ya no puede seguir aceptando medias verdades. El eco de esa noche fatídica es cada vez más fuerte en su mente. La decisión está tomada. Encarará a Damián cueste lo que cueste. Digna, mientras tanto, se consume en el tormento. Ha intentado deshacerse de la confesión de Jesús arrojándola al fuego, pero el fuego no la libera, la esclaviza aún más. Cada ceniza que vuela por el aire parece recordarle que los secretos quemados no desaparecen, solo cambian de forma. Sus noches son un desfile de pesadillas en las que escucha la voz de Jesús, acusándola. Compartirlo con Irene ha multiplicado el dolor, porque ya no controla la narrativa. El secreto se ha escapado de sus manos y amenaza con convertirse en una verdad imparable. Gabriel, mientras tanto, continúa atrapado en su propia telaraña. La desconfianza de Isabel lo acecha como una sombra permanente. Aunque logra manipularla momentáneamente, sabe que cada vez le cuesta más mantener la farsa. Isabel ya no es la mujer dócil que se dejaba arrullar por sus palabras.
Ahora lo observa con una mezcla de amor herido y sospecha, y esa mezcla es la más peligrosa. Quien duda pero aún ama tiene el poder de destruir con un gesto. María, su confidente, le recuerda que debe usar ese amor como arma, pero hasta ella percibe que el juego está a punto de desmoronarse. Gabriel lo sabe, está ganando tiempo, nada más. En la fábrica, la presencia de Emma Govantes causa revuelo. La actriz llega con su halo de glamour, y todos los ojos se vuelven hacia ella. Gemma sonríe con satisfacción. Su plan avanza. Carmen, más pragmática, organiza cada detalle, consciente de que un error podría arruinar la credibilidad de la empresa. Los trabajadores comentan entre murmullos la audacia de lanzar una campaña tan ambiciosa justo después de la tormenta del testamento. Pero en el fondo, esa audacia genera esperanza. Quizá Perfumerías de la Reina todavía tenga futuro pese a los secretos que carcomen a la familia. La cantina, por su parte, se convierte en escenario de despedidas cargadas de incertidumbre. Gaspar acaricia el lugar como si quisiera tatuarlo en su memoria. Claudia lo mira con ternura, entendiendo que, como ella, él también se aferra a algo que siente que está perdiendo. Tasio intenta mantener el ánimo, pero su voz suena hueca. La despedida no parece definitiva, y todos lo saben. Gaspar, en el fondo, no puede soltar lo que le da identidad. Marta, mientras tanto, experimenta el vacío de haber dejado la empresa. Cada gesto cotidiano se siente extraño, como si hubiera perdido su norte. Pelayo, aunque trata de apoyarla, no logra ocultar su inquietud. El matrimonio navega en aguas turbulentas, y la mentira pactada sobre la política no basta para llenar el hueco que Marta siente dentro de sí. Ella intenta convencerse de que fue lo correcto, pero el dolor de la pérdida la acompaña en cada instante. Isabel, en paralelo, vive un conflicto interior desgarrador. Guarda el teléfono, pospone la llamada a los de la reina, pero sabe que tarde o temprano tendrá que hacerla. Su corazón lee con contradicciones. Aún siente amor por Gabriel, pero también percibe la traición. Es como caminar en un puente colgante que amenaza con romperse en cualquier momento. Gabriel, desesperado, despliega discursos cada vez más intensos, llenos de arrepentimiento fingido y promesas de amor. Isabel vacila, pero no cede por completo. Ese titubeo mantiene a Gabriel a salvo por ahora, pero también lo condena. Sabe que el día en que ella marque el número, todo su mundo se derrumbará. La escena culmina con Gabriel solo, frente a un espejo que lo devuelve a un desconocido. Su rostro refleja cansancio, vacío, y una sombra que ya no puede ocultar. Isabel, en otro lugar, aprieta el teléfono con fuerza, consciente de que su silencio es solo temporal. La verdad sigue esperando su momento para explotar. La jornada avanza con una sensación de peso insoportable en el ambiente. Lo que parecía un simple trámite legal se ha transformado en una sacudida que ha dejado a todos tambaleando. Cada rincón de la colonia guarda ecos de lo ocurrido en la sala donde se leyó el testamento, y aunque cada personaje intenta seguir adelante con su vida cotidiana, la realidad es que nada volverá a ser igual. Cristina despierta la mañana siguiente con el sabor amargo de la responsabilidad. Las acciones heredadas son un triunfo inesperado, pero también una cadena que la ata a un futuro incierto. Se pregunta si don Pedro la eligió por confianza o por estrategia, si quiso premiarla o si, en el fondo, buscaba desatar las envidias de los demás. El murmullo de los trabajadores en la fábrica la acompaña en cada paso. Algunos la felicitan con sonrisas, otros la miran con recelo, y muchos guardan silencio cargado de sospechas. Ella, acostumbrada a ser parte de un engranaje, ahora siente el vértigo de convertirse en el centro. Claudia, en contraste, se siente cada vez más marginada. La pensión vitalicia que otros envidiarían, a ella le pesa como un recordatorio de que no fue digna de algo más grande. Esa renta de 9.000 pesetas mensuales la coloca en un lugar de comodidad material, pero la relega emocionalmente. El reconocimiento que buscaba, el lugar de importancia que anhelaba, no llegó. En su mirada hay una tristeza silenciosa, un lamento por un afecto que el difunto nunca le entregó como ella esperaba. Irene, atrapada en la confesión de Digna, se convierte en una buscadora incansable. Las palabras sobre Jesús la atormentan, y siente que la mansión de Toledo, más que un regalo, es un mausoleo donde cada habitación resuena con secretos. Decide que no puede callar más y busca a Damián. La escena de aquella noche en que murió don Pedro la persigue en sueños, como una secuencia incompleta que exige ser completada. Confrontar a Damián no es solo un deseo, es una necesidad vital. Digna, mientras tanto,
se hunde en su propio pozo de culpas. Ha intentado destruir la carta, pero la verdad se ha multiplicado. Compartirla con Irene la ha dejado aún más expuesta. Siente que cada mirada la juzga, que cada susurro a su alrededor habla de ella. Camina por la casa como una mujer quebrada, sabiendo que el tiempo de los secretos está acabando. Gabriel, en el centro del drama, se debate entre el pánico y la manipulación. Isabel lo observa con ojos que ya no son los de la mujer enamorada que confiaba en él, sino los de alguien que ha visto caer la máscara. Aunque él logra convencerla momentáneamente, cada vez le cuesta más. Isabel guarda el teléfono, pospone la llamada a los de la reina, pero en su interior la decisión ya está tomada. Tarde o temprano la hará. Gabriel se refleja en los espejos y ya no reconoce al hombre que fue. Lo que ve es un rostro vacío, marcado por la desesperación de sostener un plan que lo consume. La fábrica, con la llegada de Emma Govantes, se viste de glamour para el anuncio de pasión oculta. Gemma sonríe, convencida de que su idea dará frutos, y Carmen se mueve con aplomo, decidida a demostrar que puede mantener el timón en ausencia de Marta. Los trabajadores observan con mezcla de curiosidad y escepticismo. La colonia vive entre la esperanza de renacer y la sombra de un legado que divide. Gaspar, en la cantina, sigue atrapado en la contradicción. Habla de traspasar, de cerrar un ciclo, pero sus manos acarician cada rincón como si fueran parte de su piel. Tasio y Claudia lo acompañan en ese adiós que no termina de ser definitivo. La despedida parece más un ensayo que una realidad, y todos lo intuyen. Marta y Pelayo, en la intimidad, viven la tensión de la mentira pactada. Ella siente el vacío de haberse apartado de la empresa, él intenta apoyarla, pero teme que la distancia se ensanche. La política como excusa es un disfraz que no logra ocultar el dolor de lo perdido. El momento más intenso sigue siendo Isabel, de pie frente a Gabriel, con el teléfono en la mano. Está a un paso de desatar la verdad, de llamar a los de la reina y destruirlo todo. Gabriel, con lágrimas fingidas, con promesas calculadas, la manipula una vez más. Isabel vacila, guarda el teléfono, pero su mirada arde con la certeza de que algún día marcará ese número. Gabriel suspira aliviado, pero sabe que la espada de Damocles cuelga sobre su cabeza. La última imagen nos muestra a Isabel sola, mirando al horizonte con el teléfono en la mano. En su rostro conviven el amor y la traición, la nostalgia y la furia. Su silencio es un grito contenido, y el espectador comprende que el verdadero giro no es la herencia, ni siquiera la confesión. El verdadero giro está en el corazón de una mujer que ya no está dispuesta a callar.